Muchísimas gracias. Como decía, mi nombre es Joel Piz. Mi nombre es Joel Piz Munen. Soy de nacionalidad cubana, así que soy cubano. Llevo 3 años viviendo por acá, por Montevideo. Y el rol que desempeño en Endava, en la empresa que estoy trabajando hace casi 3 años también, es de desarrollador senior en el área de .NET, y además también estoy trabajando con React y Frontend y Full Stack y toda esa cantidad de tecnología. La charla que vamos a tener hoy va a ser una charla bastante interesante, me parece a mí, que es sobre el diseño guiado por el dominio. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer un conjunto de preguntas que son las que van como que a guiar esta charla, que ustedes van a tener en cuenta. Primero que nada, la primera pregunta más obvia, ¿qué es diseño guiado por el dominio? La segunda, ¿cómo crear un modelo aislado y reutilizable que realmente represente el negocio? Y la tercera pregunta que les voy a proponer va a ser ¿cómo manejar la complejidad y los cambios en los requerimientos? Teniendo eso en mente, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, haciendo un poco de historia, todo esto de diseño guiado por el dominio surgió en el año 2003 con que Eric Evans que publicó este libro que se llama Domain Driven Design, que en español sería diseño guiado por el dominio, o también le podemos decir DDD por sus siglas en inglés. A partir de que él publicó ese libro, muchos otros autores han venido publicando libros de este tema de diseño guiado por el dominio en diferentes años. Incluso la editorial de Llorelli de la serie esta de Head First va a sacar un libro dentro de poco de diseño guiado por el dominio. Además hay multitud de libros, de cursos, de ejemplos, de sitios web. Es decir, hay bastante documentación del tema, y lo que quiero poner el foco es que el interés por este tipo de diseño ha ido en aumento en la comunidad de desarrollo a nivel mundial. Casi que yo, por ejemplo, he leído varios libros de arquitectura de software, y en todos los libros de arquitectura de software en algún punto te hablan siempre de Domain Driven Design o diseño guiado por el dominio. Y entonces, ¿por qué será? ¿Qué cosa es entonces el diseño guiado por el dominio que le interesa tanto a los desarrolladores? Bueno, primeramente vamos a partir de algo más básico. ¿Qué es el dominio? Cuando hablamos de dominio, ¿qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos a la palabra dominio? En primer lugar, el dominio viene siendo el campo o el área de la vida real que nosotros queremos desarrollar el sistema. Por ejemplo, si tenemos una tienda física, digamos, sus diferentes procesos, y nosotros queremos diseñarle un sistema de software, ¿no?, para resolver las situaciones que están en esa tienda, automatizarla, pues entonces todo ese negocio que está ahí dentro de esa tienda vendría siendo el dominio que nosotros vamos a desarrollar mediante software. Ese es el dominio. El diseño guiado por el dominio entonces vendría siendo un enfoque del desarrollo de software donde el centro y la parte fundamental va a ser el dominio o el negocio y la lógica de negocio de lo que tú vas a desarrollar. Para utilizar un poco, ¿dónde aplicaría esto? Si, por ejemplo, esto no es una silver bullet, como le llaman, no es una bala de plata que sirve para cualquier cosa. El diseño guiado por el dominio te va a funcionar en algunos lugares, en algunos contextos, pero en otros no. Por ejemplo, si la aplicación que tú quieres desarrollar es bastante sencilla, podría ser algo que tú vas a desarrollar, que el ciclo de vida sea 2 meses, que llega alguien y te dice, mira, necesito que me automatices tal cosa, en 2 meses entrégame. En ese caso no valdría la pena aplicar este enfoque. ¿Por qué? Porque es una carga de patrones y cosas que vamos a tener que desarrollar que atrasarían bastante el producto, ¿no? Entonces es una fast food application, una aplicación que quieres rápida, pues la desarrollamos lo más rápido posible. Y si el enfoque, por ejemplo, de la complejidad de lo que tú vas a desarrollar está en la parte técnica, en algo técnico, que no es más bien el negocio, sino en una tecnología específica, pues tampoco nos aplicaría esto. Donde aplica perfectamente el diseño guiado por el dominio es donde existe una gran complejidad en la lógica del negocio, que nosotros, en mi caso por ejemplo, siempre en los software que he desarrollado hasta ahora han sido así, que es lo que se llaman las aplicaciones empresariales. Por ejemplo, si tú vas a desarrollar un software para un banco, vas a saber que el banco tiene una complejidad de negocio enorme, y que el banco tiene un ciclo de vida, ese software tiene un ciclo de vida de muchos años, a no ser que quiebre, ¿no? Entonces,
Normalmente ese tipo de aplicaciones sí vale la pena invertir en buenas arquitecturas, en buenos patrones, en buenos diseños, para que la mantenibilidad del software y los cambios en los requisitos puedan ser manejados de una forma más sencilla. Ahora vamos a partir entonces a empezar ya con DDD. Lo primero que nosotros tenemos que, lo primero que nos pasa a nosotros, y pónganse en el lugar de todos somos desarrolladores, es entender los requisitos de los clientes, del product owner, de la parte que, digamos, los expertos del dominio. Las personas que tienen conocimiento del dominio vienen con requisitos y requerimientos, ¿no? Y una parte importante como desarrolladores es, para crear algo que verdaderamente sea lo que ellos quieren, es entender lo que ellos nos están transmitiendo. El punto es que nosotros valdría la pena siempre tener un lenguaje común en la comunicación entre nosotros y los expertos, entre el equipo de desarrollo y los expertos del dominio. Y a esto le vamos a llamar el lenguaje ubicuo en DDD. Lenguaje ubicuo significa lenguaje omnipresente, lenguaje que está en todas partes. Vamos a seguir hablando de esto un poco. Por ejemplo, puede que las personas del dominio le llamen a un concepto compra de productos, mientras que nosotros, el equipo de desarrollo, le llamamos adquisición de recursos. Nosotros vamos mediante conversaciones y negociación, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a decir, no, la forma correcta de llamar a este proceso es compra de productos. Y ese concepto lo vamos a aplicar ubicuo, si va a ser en todas partes, vamos a aplicarlo. En las conversaciones con los clientes, en la documentación, en las especificaciones de las historias de usuario, en el código fuente, el nombre de los métodos que nosotros vamos a tener en el código fuente, de las variables, de los proyectos, todo va a estar relacionado con este lenguaje, que por supuesto es un lenguaje evolutivo que se va a ir construyendo según vamos conociendo el negocio en sí, ¿no? Por otra parte, a la hora de nosotros manejar la complejidad, es importante dividir un poco el problema en partes más pequeñas para poder manejarlo de una mejor forma. Por ejemplo, en la aplicación de la shopping o de la tienda, ¿cómo nosotros podríamos encontrar como subdominios o partes más pequeñas para dividir ese problema? Bueno, nosotros analizando el negocio podemos darnos cuenta que existen órdenes, que existen envíos, que existe manejo de catálogo, de productos y demás, ¿no? Ahora, lo que nos propone DDD es que nosotros, esto se llama divide y vencerá. Es la técnica, que esa técnica es más vieja que divide y vencerá. Nosotros tenemos un problema muy complejo, entonces, ¿cómo disminuir esa complejidad? Pues vamos a dividirlo en problemas más pequeños, y a cada uno de esos problemas pequeños le vamos a poner límites, y eso le vamos a encarar cada uno de esos pequeños problemas de una forma independiente, ¿no? Que sea más manejable. Y a eso es lo que le vamos a llamar contextos delimitados o bounded context. Si le estoy viene siendo como la parte más teórica, la parte analítica de lo que es DDD. Después vamos a ver la parte que es más práctica, ¿no? Y por supuesto todo esto va a ir surgiendo del entendimiento que vamos teniendo del asunto. Cabe resaltar, por ejemplo, cuando hablamos de subdominio, estamos hablando del área del problema, mientras que cuando hablamos de contextos delimitados o bounded context, estamos hablando de la solución que nosotros le vamos a dar a nivel de software a ese problema. Puede que otra persona diga, no, yo lo quiero hacer todo en un solo bounded context, es decir, todo lo voy a programar uno arriba del otro, donde mismo, en la misma solución, con el mismo proyecto. Entonces, saben que se arma todo el reguero de clases que son parecidas. Nosotros vamos, para manejar esta complejidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo dividimos en partes más pequeñas, que tengan lógica, que sean separadas. Ahí estamos. Ahora, esa vendría siendo la parte analítica de DDD. Ahora vamos a la parte interesante, de verdad, que a mí me motiva bastante, que es la parte estratégica. Hasta ahora analizamos todo, las palabras, el lenguaje ubicuo, analizamos, dividimos en contextos. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de estos contextos tiene su propia complejidad, y cada uno de ellos nosotros debemos encararlos de una forma diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que
Hay veces que he visto que algunos proyectos quieren a todo, tienen una arquitectura con un sistema de carpetas y cosas, que a todo quieren ponerle ese librito, ¿no? esa receta y aplicársela a todo. Nosotros no, nosotros vamos a analizar, como somos analíticas, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos contextos, qué es lo que más lógica tiene arquitectónicamente para resolverlo, ¿no? Y por ejemplo, el catálogo viene siendo una parte bastante simple de nuestro sistema, porque el catálogo, ¿qué es lo que necesitamos? Añadir, eliminar productos, ¿no? Añadirlos, eliminarlos, actualizarlos. Es bastante sencillo. ¿Qué arquitectura le pondríamos ahí entonces? Un simple CRUD de create, read, update, delete, y simplemente que se hagan esas operaciones de manera simple. No queremos añadir una complejidad grande a eso. El shipping, por ejemplo, el tema del shipping, de los envíos, de los pedidos. En este caso nosotros detectamos que vamos a usar un servicio externo para trabajar el tema de los envíos. Así que no necesitamos nosotros desarrollarlo porque ya vamos a usar un servicio de tercero. Y por la parte de las órdenes, que es donde está la complejidad del negocio más grande, porque hay un nivel de cosas que se hace para realizar un pedido. Fíjense en Amazon, como ustedes ven, como ustedes piden, tienes descuento, tienes miles tienes que verificar el stock a ver si todavía tiene, y una lógica de negocio bastante entrevelada. Entonces, en esta parte es lo que le voy a proponer ahora en esta segunda parte de la charla. Vamos a aplicarle el patrón modelo de dominio. Vamos a ver qué es lo que es este patrón y qué es lo que en DDD tenemos. Imagínense que ustedes ahora van a estar diseñando la arquitectura de las órdenes, ¿no? Como una forma clásica, nosotros hemos tenido históricamente esta arquitectura en 3 capas, que es la arquitectura más clásica para resolver este tipo de problemas, que es enfocado principalmente en la base de datos, que nosotros agarramos requerimientos, construimos un modelo de datos y sobre eso vamos construyendo todo lo demás. Tenemos la capa de presentación que se comunica con la capa de negocio, y además la capa de negocio tiene acceso a la capa de acceso a datos para hacer las operaciones con la base de datos. La administración también puede tener acceso a la de datos. Este tipo de arquitectura se le han visto varias debilidades. Por ejemplo, si nuestro foco de nuestro software va a estar en la lógica de negocio, en este tipo de software, por ejemplo, la lógica de negocio está acoplada a la de acceso a datos. Además, también se ha visto que muchas veces la parte de negocio está regada por todas partes, por todas las capas en la práctica. Es decir, nosotros este tipo de modelo ha ido evolucionando con los temas de DDD y demás a otro tipo de modelo que tenga una mayor separación de las responsabilidades y se ponga al dominio como el centro verdadero del software, que vendría siendo este tipo de arquitectura. Por arribita, y esto lo vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos la capa de presentación que va a ser la misma que en este modelo de siempre, ¿no? Pero la capa de negocio la vamos a dividir en 2 partes. Vamos a tener la parte de aplicación, donde vamos a tener orquestados los casos de uso. Vamos a tener el dominio, donde vamos a tener solamente la lógica de negocio, no vamos a tener más nada, es decir, ahí van a estar todas nuestras entidades y la lógica de negocio. Aquí vamos a tener la parte de infraestructura, pero en la parte de infraestructura no solamente va a ser para persistencia, sino que ahí va a estar también todo lo que pueda ser login, caching, IOC container, todos estos temas que tienen que ver con infraestructura en sí. Entonces esta capa la vamos a ampliar un poco más. Pero el detalle es que aquí la capa de dominio no tiene dependencias de ninguna otra. Así que todas esta capa y esta dependen de ella, pero ella no depende de ninguna otra. ¿Qué queda? Que esa capa queda aislada como que lo más complejo de nuestro software, que es el negocio, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es lo que aplica. Bueno, si lo más complejo es el negocio, ¿por qué no tener el negocio aislado y que los demás dependan del negocio, que es el más importante? Pero el negocio no va a depender de nadie. Vamos a aterrizar entonces esto, no se preocupen. Esta es una solución para la tienda online que estuve desarrollando, basándome en otros que he visto en libros y demás. En este caso, como decía, tenemos los bounded contexts, catálogo y orden. En el caso del shipping dijimos que era un servicio externo.
Ahora, este que es el más complejo lo vamos a dividir en las 4 capas que dijimos. Tenemos la capa de presentación, que en este caso va a ser un MVC, podría ser un Single Page Application o lo que ustedes deseen. Tenemos la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. Ahora vamos a ir viendo capa por capa de una manera bastante por arribita y con un poquito de ejemplo de código, pero para que se lleven la idea de lo que quiero transmitir. La capa de dominio, la responsabilidad de la capa de dominio, entonces, como decíamos, representa los conceptos y las reglas del negocio, además delega los detalles técnicos hacia la capa de infraestructura. Por ejemplo, tenemos esta interfaz que nos dio el diseñador y nos dio los casos de uso y demás, que queremos desarrollar este caso de uso. Escribió la historia de usuario, que es cuando tú haces place your order, cuando tú pones la orden y concluyes la orden y ya vas a realizar el shipping y los pagos y todos los procesos de eso. En este caso ya tuvimos el carrito de compra que le añadimos los productos y vamos a proceder entonces a poner la orden ya a persistirla. ¿Cómo nosotros lo vamos a diseñar? Nosotros vamos ahora a estudiar y ver, identificar las entidades y demás que vamos a tener en el modelo. Bueno, esta es la pregunta que le había hecho. ¿Cómo crear un modelo aislado y reutilizable que realmente represente el negocio? Bueno, el modelo no nos referimos a esto, cabe señalar, sino que estamos hablando de un modelo donde vamos a tener en primer lugar lo que siempre hemos hecho, ¿no? Esta parte van a pensar que es lo mismo que se hace antes cuando el enfoque era en la base de datos y no en un modelo. Pero no es así, vamos a demostrar que son cosas más superiores, diría. Vamos a identificar entidades. Bueno, tenemos el cliente, tenemos la orden, tenemos un orden item, que vamos a hacer cada uno de los items, que va a tener una cantidad y un producto. Una orden tiene varios order items y un orden item a su vez tiene un producto. Como decía, las entidades, la diferencia en este caso es que las entidades no solamente van a tener datos. La entidad tiene datos, tiene el ID principalmente. Como sabemos, en una entidad, no sé que no vayas por el dicho, una entidad es porque tiene un identificador o porque nosotros lo vamos a utilizar no solamente para mantener datos, sino como un identificador que, viéndolo desde una base de datos, es un ID que va a tener una base de datos. Esta entidad va a tener la fecha en que se creó la orden, el estado en que se encuentra y un grupo de items. Pero además, en DDD lo que nos dicen es que nosotros no debemos tener solamente datos, sino tenemos que tener comportamientos. Y esto es muy importante. Nosotros en la orden vamos a adicionar order items, vamos a marcarlo como chip, vamos a cancelarla. Todos estos métodos van a estar en la misma clase de la orden, no van a estar separados por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque eso se llama alta cohesión. Todos esos métodos tienen una alta cohesión porque pertenecen verdaderamente de una forma lógica a esa orden. Ahora, la otra parte que nos propone DDD, que sí es un poco diferente a lo que hemos visto, es simplificar el modelo de datos, por decirlo de alguna forma. El modelo de dominio. Si nosotros tenemos un modelo de dominio donde encontramos, por ejemplo, en este caso, orden y order item, normalmente esa relación entre la orden y los orden item, siempre nosotros lógicamente vamos a tener una orden junto con un orden item. Así que el orden item normalmente no tiene vida fuera de esa orden, como una regla de negocio, ¿no? O sea, nosotros vamos a identificar un conjunto de entidades que tienen lógica, que estén agrupadas, que sean juntas, y vamos a decir que eso es un agregado. ¿Qué ventaja nos da esto? La ventaja que nos da principalmente es que simplificamos muchísimo nuestro modelo. En este caso, un modelo que puede tener muchísimas relaciones, en este caso la vamos a simplificar
y nosotros vamos a crear un agregado, y el agregado va a tener una entidad que va a ser la raíz, y vamos a tener varias entidades que van a ser las hijas. Ahora, nosotros nunca vamos a poder tener una referencia desde otra entidad externa hacia una entidad hija. Todas tienen que pasar a través de la raíz. ¿Por qué? Porque en el negocio tú nunca vas a tener, tú nunca necesitas acceder a items de una orden si no es a través de la orden, ¿no? Sí, nosotros estamos representando el negocio de la mejor manera en software, y para eso entonces creamos estos agregados. Por ejemplo, en esto que habíamos visto tenemos el ordering domain. Aquí yo me creé el agregado customer aggregate y order aggregate. Este agregado de órdenes va a tener en primer lugar la clase orden, que va a ser la raíz del agregado. Vamos a tener la clase order items, que va a ser una entidad hija, y vamos a tener, esto es un estado que es un menú que vamos a usar en esa orden. Y además vamos a poner las interfaces a los repositorios. Esto vamos a verlo después. Como dice Linus Torvalds, hablar es barato, muéstrame el código. Vamos a ver un poco el código, porque yo sé que hay muchos que se quedan así como que tantas ideas y si no se lo aterrizan es como que no me está dando el valor. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Vamos a ver un poco el código. En este caso tenemos la clase, como les decía, orden. Ahora, la clase orden va a heredar de la clase entity, como habíamos visto. Sí, esto es una cosa que hicimos porque estamos usando programación orientada a objetos. Si nosotros identificamos que todas las entidades van a tener un ID, pues podemos llevarlo a una clase base que va a tener el ID, de manera que todas las clases que den de entity tienen ese ID. Ahora, la orden, como vemos, tiene su constructor, que siempre se tiene que generar, siempre se va a poder crear una orden a través del constructor. No, ¿por qué? Porque los datos van a ser, los setters van a ser privados, ¿no? De esta manera yo garantizo la consistencia en la entidad. Y en este caso, por ejemplo, tengo este constructor por defecto protegido, que simplemente me va a servir para el tema del Entity Framework, porque el primer detalle que vamos a tener en cuenta aquí es que nuestras órdenes, nuestras entidades, o nuestro modelo de dominio de esta capa va a ser Infrastructure Ignorance, es decir, va a ignorar todos los detalles de infraestructura. En esta capa nosotros no vamos a persistir las órdenes, eso se va a hacer en la capa de infraestructura, ¿verdad? Pero en esta capa sí, por ejemplo, yo para poder guardar una orden con Entity Framework, yo sé que necesito que tener un constructor por defecto, aunque sea protegido o que sea privado, pero necesito tenerlo para que el Entity Framework pueda hacer un proxy a ese modelo, a esa entidad, ¿no? Y poder persistir en la base de datos y poder crear, es decir, materializarlo también. Pero aquí básicamente yo ignoro todo lo que tiene que ver con base de datos y demás, pero siempre hay pequeños detalles que la base de datos obligatoriamente me van a obligar a tenerlos en cuenta, porque es la forma que trabaja eso. Pero hasta ahí es lo que va el poder de la base de datos llega hasta ahí, hasta definirme más o menos algunos detalles en el modelo, pero más nada que eso. Ahora, esta orden, aparte de tener la entidad, yo lo voy a implementar la interfaz aggregate root. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Porque esa interfaz está vacía y todo, ¿no? Si se pueden dar cuenta. ¿Qué podríamos lograr con eso? Bueno, la idea de esta interfaz aggregate root es que a la hora de persistir, como yo siempre las órdenes van a estar con orden item, a la hora de persistir a la base de datos, yo solamente voy a permitir que se persistan los aggregate root, los agregados. De manera que una orden item nunca se va a persistir en la base de datos individualmente, ¿ves? Yo de esta forma estoy obligándolo a que
Si yo estoy representando, acuérdense, el dominio, ¿no? Si mi lógica de negocio, el dominio dice, la orden tiene que tener orden item, pues yo de esta manera digo, nunca me va a guardar en la base de datos un orden item. Tienes que pasar por aquí, por este filtro. Y la otra parte interesante es que, por ejemplo, aquí si se fijan, los orden item es, yo lo voy a devolver para el exterior de esa entidad como muy enumerable. Lo que me protege esto es que nadie pueda agregarle a esa clase nuevos items, si no es a través de lo que yo voy a propiciarle a ellos, que es lo que lo vamos a ver ahora. En la clase de orden yo voy a tener un método que se llama addOrderItem. ¿Está? Entonces, ese método, para que ustedes vean dónde está la lógica aquí, ese método va a tener la lógica de negocio, toda la lógica de negocio que ocurre cuando nosotros agregamos un ítem a la orden. ¿Estamos? Sí, póngase a analizar un poco la ventaja. Sería, nadie a mi entidad, yo voy a proteger, encapsular mi entidad para que nadie me agregue orden item si no es a través de este método que yo lo voy a propiciar, y este método va a garantizar que se cumpla la lógica de mi negocio. Es decir, piensen en un software grande, que si nosotros no tenemos estos pequeños detalles y permitimos que la gente haga lo que quiera, pues eventualmente lo va a hacer y es difícil de mantener la consistencia. Otro detalle es que aquí en vez de usar property setter en el mundo de .NET, nosotros vamos a usar métodos para cambiar las propiedades. Por ejemplo, yo voy a tener un método que diga márcamelo como enviado, y ese método desde el punto de vista del negocio tiene más lógica leer márcamelo como enviado que decirle order.state igual tal. De esta forma tiene más lógica como desde el punto de vista del negocio, para que tú puedas leer esto y sí, DDD como que aconseja usar este tipo de estructura, y no los setters esos básicos que tiene .NET, que no te reflejan mucho. Y es decir, y este nombre de aquí, ¿dónde lo sacamos entonces? Por ejemplo, a ver si se recuerdan. Del lenguaje WICU. Del lenguaje WICU, exactamente. Sí, el lenguaje WICU, que fue el que nosotros definimos, los términos, pues de ahí entonces nosotros vamos a sacar los nombres de los métodos, los nombres de las variables. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Ahora, por ejemplo, esto que están viendo aquí, ¿qué sería? Una regla de negocio, ¿no? Hay una regla de negocio que dice, si la orden no está pendiente, no la puedes marcar como enviado. Entonces, si no se cumple esta regla de negocio, envío una excepción, ¿ves? De esa manera yo garantizo que mis entidades siempre van a ser consistentes, siempre van a estar en un estado válido. Si alguien intenta pasarle a un estado que sea incorrecto desde el punto de vista del negocio, pues yo le lanzo una excepción y después arréglate con esa excepción. Y están viendo, yo no sé los desarrolladores, pero para mí es una ventaja enorme. Sí, que cuando tú le permites al usuario hacer algo incorrecto, eventualmente lo va a hacer, ¿eh? Eso es lo más clásico que hay en la programación. Eso es lo que le llaman las leyes de Murphy. Bueno, otro detalle. Orden item, entonces, solamente hereda de entity. ¿Por qué? Porque quiero tener un ID, pero no tiene un aggregate root, porque este no es un aggregate root, no va a persistir ello solo. Por otra parte, cuando yo en el constructor de orden item, vamos a garantizar también que se cumplan las reglas del negocio, ¿no? Siempre en nuestras entidades vamos a tener un estado que sea válido. No voy a permitir que alguien introduzca valores incorrectos nunca a mis entidades. Es decir, normalmente en el frontend uno hace validaciones, ¿no? Pero también es adecuado siempre tenerla en el backend, en el código del modelo. Ahora, otra parte que vamos a tener en esta capa de dominio, yo no voy a saber cómo va a persistir la orden, porque eventualmente la orden va a persistir en la base de datos y va a pasar por diferentes estados, ¿no? Va a pasar por shipping, por pending, por cancelada, pero yo necesito persistirla, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del negocio, yo lo único que voy a proveer es una interfaz que va a decirme cuáles son las cosas que se pueden hacer con la orden, desde en la base de datos.
No me interesa a mí si tú lo hiciste con Entity Framework, si lo hiciste con ADO.NET, si lo hiciste con Hibernate, si lo hiciste con la nube, con las estrellas, no me interesa. En este caso, yo simplemente te digo, una interfaz, esto es lo que yo necesito, una orden a... Ya, hasta ahí. Hasta ahí llega la... Y como ven, esta interfaz hereda de repositorio, y el repositorio, ¿qué dice aquí? Que solo va a poder permitir haga ejecutar. Es decir, el orden item marchó ahí no puede tener un repositorio. Entonces, hasta aquí es la parte de los agregados, la parte de la capa de dominio. Hasta aquí más o menos viene siendo la parte la responsabilidad de la capa de dominio. Se me queda pendiente aquí, que no voy a hablar de eso por una cuestión de tiempo, ver lo que son los objetos de valor, los servicios de dominio y eventos de dominio. Simplemente los menciono para que lo puedan estudiar. Pero sobre todo esto de los eventos de dominio a mí me gustó bastante. Bueno, vamos a ver rapidito las demás capas, porque nuestro foco está en el dominio, entonces ahí es donde vamos a mostrar más. Las otras capas vamos a verlas entonces para que se lleven una idea de qué es lo que hace cada uno. La capa de infraestructura. Vamos a ver, es decir, los que conocen Entity Framework o un ORM, el que sea, lo que hace es, los ORM lo que hacen es, ¿qué cosa? Mapear desde mi modelo de objetos a relaciones. A objetos y relaciones. ¿Okay? A la base de datos los mapea a objetos. Okay. Entonces, normalmente en un enfoque normal, nosotros en el modelo podríamos tener atributos que van a permitirle a Entity Framework que le decimos, esta es la llave primaria. Es decir, hay dos formas de atributos o hacer los mapeos aparte, que es el approach, la aproximación que nosotros vamos a seguir, ¿no? Nosotros no queremos saber nada de Entity Framework en la capa de dominio ni de nadie que sea infraestructura, ¿no? Por lo tanto, yo los mapeos de los diferentes elementos, las diferentes entidades, las voy a tener en la capa de infraestructura. Les voy a mostrar cómo es el mapeo por dentro para que más o menos se lleven una idea, que no conozcan. Y además la implementación de los repositorios. Los repositorios, la interfaz ¿dónde está? En la capa de dominio. Y la implementación entonces en la infraestructura. Y además, bueno, esta es parte ya del framework que tiene un contexto para, bueno, no vamos a hablar de eso. Viendo esto rápido, por ejemplo, los mapping es esto. Los mapping es que tú le dices, esto tiene la llave primaria, va a ser primary key, va a ser el ID. Va a tener una property quantity que es required. Si hay algo que no me funciona a mí con las convenciones de Entity Framework y quiero modificarlo, pues lo modificamos así, aquí con esta API que nos provee, que nos permite, que se llama Fluent API, Fluent API, que nos permite Entity Framework. Y además otros mapeos. ¿Y el repositorio cómo lo implementaríamos entonces? Bueno, implementamos el repositorio de las órdenes, por ejemplo, y lo que hacemos es usar el contexto de Entity Framework nos permite para guardar y persistir los datos. Esto, para que conozca, puede evolucionar, por ejemplo, puede usar fácilmente el patrón Unit of Word, pero bueno, no voy a hablar de eso aquí. Lo había hecho con ese ejemplo, pero después lo cambié. Pero ya, hasta aquí. Aquí cuando le añadimos, salvamos la entidad. Sí, esto es un repositorio bastante simple. Hay quienes, por ejemplo, en la clase base del repositorio le ponen add, le ponen get, le ponen como varios métodos básicos que todo el mundo implementa, porque para mí, yo por lo menos pienso que eso viola un poco el List of Substitution Principle, de los principios sólidos. Pero, bueno, cada cual en su desarrollo lo hace a su medida, ¿ves? No es que esto sea un librito que tiene que seguir 100%. Son ideas y guías por donde pueden agarrarse a la hora de hacer un diseño. Y entonces, ¿qué nos quedaría? La capa de aplicación. ¿Qué dijimos que hacía cuál es la responsabilidad de la capa de aplicación? A ver si alguien se acuerda. En esta capa este es el coordinador, vamos a ponerle otro nombre, coordinador. Aquí es donde vamos a coordinar los casos de uso.
Así de simple. Los casos de uso por encima, por arribita, van a coordinarse aquí, es decir, este va a utilizar las entidades de dominio, los agregados, las entidades de dominio, y va a utilizar la infraestructura, va a utilizarlo todo, ¿no? Y va a orquestar todo y armarlo ahí, esa es su responsabilidad. Un ejemplito sencillo, lo pueden ver aquí. La capa de aplicación, tenemos, vamos a ampliarlo. Bueno, aquí estamos pequeños, aquí con inyección de dependencia y demás. Este ejemplo yo se lo puedo enviar ahora después que Fernanda, seguro que por la mitad se pueden enviar los ejemplos de código y demás para que puedan impresionar ustedes. Bueno, en este método, fundamentalmente por arriba, sin entrar en muchos detalles, vamos a orquestarlo todo. Aquí vamos a agarrar, vamos a crear la orden, vamos a agarrar el shopping cart y lo vamos a tirar contra la orden esa a través de este método, porque no hay otra forma de hacerlo, porque no te lo permite esa entidad, porque yo no se lo permito a nadie, ¿no? A través de add_item vamos a agarrarle el repositorio y vamos a almacenar esa orden. Vamos a llamar al servicio, es decir, la capa de aplicación utiliza también servicios externos, se van a utilizar aquí. Vamos a utilizar el servicio de shipping y vamos a enviar un request para la entrega, una solicitud de entrega. Vamos a preparar el modelo y lo retornamos a la vista, ¿no? ¿Estamos ahí? Esta capa es, como decíamos, coordinadora, ¿no? Aquí vamos a coordinar todo, porque aquí tenemos acceso a todos los lugares, ¿no? Entonces aquí vamos a coordinar todas las partes, que de hecho esta capa también evoluciona y hay otros patrones, el service bus y no sé, command handler, pero bueno, básicamente la idea es esta, coordinar, ¿no? Del mecanismo que use ya depende del desarrollador y del tamaño de la aplicación. Y bueno, la vista, que la vista se comunica con la aplicación, en la vista vamos a tener un controlador, ¿no? Porque esto es un MVC. Perdón por usar un single page application, estoy medio obsoleto, ¿no? Pero, y aquí el controlador, el punto es que los controladores es mantenerlo lo más fino, lo más simple posible. El controlador lo único que va a hacer aquí, aparte de tener el shopping cart, porque en este caso el shopping cart está en la sesión, ¿no? O sea, aparte de tener, lo único que va a hacer aquí es llamar al servicio de aplicación que le digo, ese caso de uso, place order. Le paso el modelo que yo necesito, el modelo del input model, ¿no? Que es un DTO que tenemos ahí. Y simplemente esta capa me va a retornar un view model. Normalmente esto se le llama input model, el que va para aquella capa se llama modelo de entrada, input model, y el que te devuelve se llama view model, porque es el que se usa en la vista para renderizar, ¿no? Y ya simplemente se renderiza la vista con ese modelo que me retornó. Así queda nuestra solución entonces. ¿Cómo manejar la complejidad y los cambios en los requerimientos? Espero que más o menos hayan visto que si cambian los requerimientos, cambiamos en nuestras entidades las reglas del negocio y la lógica del negocio. Resumen. Tenemos entonces 4 capas. Capa de presentación, tenemos la interfaz de usuario y se va a comunicar con la capa de aplicación. La capa de aplicación, que es el coordinador, va a orquestar los casos de uso, acceder a servicios externos, a lo que necesite, y va a usar el dominio y la infraestructura. Porque él, como es el coordinador, conoce todo. La capa de dominio vamos a tener entidades que, como decíamos, eran lo que se llama POCO o POGO en Java, que son clases que no saben nada de infraestructura, son clases simples. Y ahí vamos a tener entidades, vamos a tener objetos de valor que no se los mostré hoy, vamos a tener agregados y vamos a tener los interfaces de los repositorios. Simplemente el contrato del repositorio y ya, hasta ahí. Y la capa de infraestructura, la implementación del repositorio, el ORM, es decir, no obligatoriamente tienen que usar el Entity Framework, pueden usar Auto.net, pueden usar una nube, pueden usar lo que quieran, como les decía. En Entity Framework es muy práctico a la hora de desarrollar, como existen
muchísimas formas de hacer persistencia a la base de datos. Y además no solamente va a ser persistencia esta capa, sino va a ser login, caching, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Ahora, hasta aquí, de igual manera, a nosotros esta presentación, ahora en el break o al final, se pueden acercar y podemos conversar y podemos crear una comunidad y podemos hacer todo lo que quieran, pero hasta aquí entonces les voy a dar un espacio para si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pues estoy completamente abierto. Si no te... Yo tengo una, Joel. Sí, gracias. Vi que, o sea, vos manejabas mucho con excepciones. ¿Hay alguna recomendación de dónde hacer el manejo de excepciones en alguna capa en particular? O... Ese tema hay debate, como todos los temas de desarrollo de software. ¿Para qué vamos a...? Yo hubiera esperado que fuera una aplicación, pero... Pero tú puedes, por ejemplo, otra cosa que yo pensaba que me iba a preguntar es que me dicen, bueno, la capa de aplicación esa, si yo en la presentación quisiera tener, por ejemplo, un single page application, o que, sí, que el software me va a escalar, voy a tener una aplicación single page application, voy a tener un summary para crear aplicaciones móviles, por ejemplo, y queremos mantener la capa de aplicación. En ese caso, esta capa de aplicación la podemos convertir en un web API, simplemente, ¿no? Y el web API va a funcionar con todo. Vamos a tener que crear un mecanismo para hacer las llamadas por HTTP. Ahora, lo que decía él, normalmente nosotros en la presentación, en primer lugar, siempre vamos a validar todo. Siempre. Ahora, en el backend, si tú en otro lugar, por ejemplo, si esto es un web API y tú me validas la entrada, los modelos de entrada, lo puedes hacer, pero siempre se aconseja sí o sí validar las entidades, tener validaciones en las entidades. Aunque tú valides en otros lugares si lo quieres, tú no, pero siempre sí o sí vamos a tener las reglas de negocio validadas en nuestras entidades, que siempre vamos a tenerlas válidas. Si se te olvida en otro lugar, por lo menos ahí no se te va a olvidar, ¿no? Pero bueno, eso es como todo. Sí, si alguien más quiere. Bueno, variantes de este patrón, que esto se lo dejo ya para otra charla. Yo, por ejemplo, quisiera, de este tema, quiero hacer una capacitación en la empresa, en Endao, para las personas que ahí sí vamos a tener una capacitación de varias horas, que vamos a hablar en profundidad de esto. Vamos a ver el patrón, un modelo de dominio, y además quiero tocar el Common Web Responsibility Segregation y el Event Source, no quiero tocarlo, pero capaz que en otra charla también. Así que si ustedes desean, hablen con Jimena a ver si lo ven, o si no, hablen conmigo y podemos tener otro tipo de acercamiento por este tema, ¿eh? Porque creo que en 30 o 40 minutos es imposible como que abordar todo esto, y es bastante interesante. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias. También, obviamente, el grupo de Meetup está abierto para todas las consultas y feedback que quieran dejarnos, así que ahí también tenemos otro canal de comunicación. Vamos a tomarnos un pequeño break.